Tengo gratos recuerdos de mi niñez, de cuando mi madre me leía las historias del Libro de Mormón. Era muy hábil para hacer que los episodios de las Escrituras parecieran reales en mi juvenil imaginación, y no me cabía duda de que mi madre tenía un testimonio de la veracidad de ese registro sagrado. Recuerdo en forma especial su descripción de la visita del Salvador al continente americano después de su resurrección y de sus enseñanzas al pueblo de la tierra de abundancia. Por medio de la simple constancia de su ejemplo y testimonio, mi madre encendió en mí las primeras llamas de fe en el Salvador y en su iglesia de los últimos días. Llegué a saber por mí mismo que el Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo y que contiene la plenitud de su Evangelio eterno. Hoy me gustaría examinar con ustedes uno de mis acontecimientos favoritos del Libro de Mormón, la aparición del Salvador al Nuevo Mundo, y analizar sus enseñanzas a la multitud acerca del poder santificador del Espíritu Santo. Ruego la guía del Espíritu tanto para mí como para ustedes. Durante el ministerio del Salvador en el Nuevo Mundo, que duró 3 días, Él enseñó su doctrina, autorizó a sus discípulos para efectuar las ordenanzas del sacerdocio, sanó a los enfermos, oró por la gente y con ternura bendijo a los niños. Al acercarse el final del tiempo que el Salvador estaría con el pueblo, resumió en forma concisa los principios fundamentales de su Evangelio. Y este es mi mandamiento: arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí, y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. Es esencial que comprendamos y apliquemos a nuestra vida los principios básicos que describió el Maestro en este pasaje de las Escrituras. El primero fue el arrepentimiento, entregar el corazón y la voluntad a Dios, abandonando el pecado. Al buscar y recibir en forma apropiada el don espiritual de la fe en el Redentor, recurrimos a los méritos, la misericordia y la gracia del Santo Mesías, y confiamos, por supuesto, en ello. El arrepentimiento es el dulce fruto que se recibe por la fe en el Salvador e implica volcarnos a Dios y alejarnos del pecado. A continuación, el Salvador resucitado explicó la importancia de venir a Él. La multitud se congregó en el templo y se les invitó en forma literal a venir al Salvador uno por uno y palpar las marcas de los clavos en las manos y en los pies del Maestro y meter las manos en su costado. Todos los que tuvieron esa experiencia supieron con certeza y dieron testimonio de que era Él, Jesucristo mismo, el que había venido. El Salvador también enseñó al pueblo a venir a Él por medio de convenios sagrados y les recordó que eran los hijos del convenio. Recalcó la importancia eterna de la ordenanza del bautismo y de recibir el Espíritu Santo. De igual forma, se nos amonesta a ustedes y a mí a volvernos a Cristo, a aprender de Él y venir a Él por medio de los convenios y las ordenanzas de su Evangelio restaurado. Al hacerlo, con el tiempo y al final, llegaremos a conocerlo en su propio tiempo y a su propia manera y de acuerdo con su propia voluntad, como lo hizo el pueblo de la tierra de abundancia. El arrepentirse y venir a Cristo por medio de los convenios y las ordenanzas de salvación son los requisitos y la preparación para ser santificados por el Espíritu Santo, y así hallarnos sin mancha ante Él y ante Dios el Padre en el postrer día. Ahora quisiera concentrar nuestra atención en la influencia santificadora que el Espíritu Santo puede ser en nuestra vida. La puerta del bautismo conduce al estrecho y angosto camino y a la meta de despojarnos del hombre natural y llegar a ser santos mediante la expiación de Cristo el Señor. El propósito de nuestra jornada terrenal no es simplemente ver los paisajes de la tierra o utilizar el tiempo que se nos adjudicó con fines egoístas, sino más bien andar en una vida nueva, ser santificados al entregar nuestro corazón a Dios y obtener la mente de Cristo. Se nos manda y se nos enseña a vivir de manera tal que nuestro estado caído cambie por medio del poder santificador del Espíritu Santo. El presidente Marion G. Romney enseñó que el bautismo de fuego por el Espíritu Santo nos cambia
de lo carnal a lo espiritual. Limpia, sana y purifica el alma. La fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento y el bautismo de agua son todos elementos preliminares y requisitos del mismo. Pero el bautismo de fuego es la culminación. El recibir el bautismo de fuego significa que nuestros vestidos son lavados en la sangre expiatoria de Jesucristo. Por lo tanto, al nacer de nuevo y procurar tener siempre su Espíritu con nosotros, el Espíritu Santo santifica y refina nuestra alma como si fuese por fuego. Y finalmente, nos hallaremos sin mancha ante Dios. El Evangelio de Jesucristo abarca mucho más que evitar vencer y ser limpios del pecado y de las malas influencias de nuestra vida. También conlleva fundamentalmente hacer el bien, ser buenos y llegar a ser mejores. Arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón son cosas espiritualmente necesarias y siempre debemos hacerlas. Pero la remisión de los pecados no es ni el único ni el más importante propósito del Evangelio. El que nuestro corazón cambie por medio del Espíritu Santo al punto de ya no tener más disposición de obrar mal, sino de hacer lo bueno continuamente, como tenía el pueblo del rey Benjamín, es la responsabilidad que hemos aceptado bajo convenio. Este potente cambio no es solo el resultado de esforzarnos con más ahínco o de lograr mayor disciplina individual, más bien es la consecuencia de un cambio radical en nuestros deseos, motivos y naturaleza, que se logra por medio de la expiación de Cristo el Señor. Nuestro propósito espiritual es superar tanto el pecado como el deseo de pecar, tanto la mancha del pecado como su tiranía. A través de las edades, los profetas han recalcado los dos requisitos. 1, evitar y vencer el mal, y 2, hacer el bien y llegar a ser mejores. Consideremos la profunda pregunta que hizo el salmista. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Hermanos y hermanas, es posible ser limpios de manos y no ser limpios de corazón. Tengan en cuenta que tanto las manos limpias como el corazón puro son necesarios para subir al monte de Jehová y estar en el lugar santo. Permítanme seguir con las manos que se limpian mediante el proceso de despojarnos del hombre natural y de vencer el pecado y las malas influencias de nuestra vida por medio de la expiación del Salvador. El corazón se purifica al recibir su poder fortalecedor para hacer el bien y llegar a ser mejores. Todos nuestros deseos dignos y buenas obras, aunque son muy necesarios, no producen manos limpias y un corazón puro. La expiación de Jesucristo es la que proporciona tanto el poder limpiador y redentor que nos ayuda a vencer el pecado, como el poder santificador y fortalecedor que nos ayuda a ser mejores de lo que seríamos si dependiésemos solo de nuestra fuerza. La expiación infinita es tanto para el pecador como para el santo que hay en cada uno de nosotros. En el Libro de Mormón encontramos las supremas enseñanzas del rey Benjamín en cuanto a la misión y a la expiación de Cristo. La simple doctrina que enseñó hizo que la gente cayera a tierra, porque el temor del Señor había venido sobre ellos y se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra, y todos a una voz clamaron diciendo: «Oh, ten misericordia y aplica la sangre expiatoria de Cristo para que recibamos el perdón de nuestros pecados y sean purificados nuestros corazones. Porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que creó el cielo y la tierra y todas las cosas, el cual bajará entre los hijos de los hombres». Una vez más, en este versículo encontramos la doble bendición del perdón del pecado, que sugiere manos limpias, y la transformación de nuestra naturaleza, lo que significa un corazón puro.
Al terminar sus enseñanzas, el rey Benjamín reiteró la importancia de esos dos aspectos básicos del crecimiento espiritual. Y ahora bien, por causa de estas cosas que os he hablado, es decir, a fin de retener la remisión de vuestros pecados de día en día, para que andéis sin culpa ante Dios, quisiera que de vuestros bienes dieseis al pobre. Nuestro deseo sincero debería ser que fuésemos limpios de manos y puros de corazón, y tener ambos la remisión de los pecados de día en día y andar sin culpa ante Dios. El solo ser limpios de manos no será suficiente cuando nos hallemos ante aquel que es puro y que, como cordero sin mancha y sin contaminación, libremente derramó su preciada sangre por nosotros. Algunos de los que oigan o lean este mensaje pensarán que durante su vida no obtendrán el progreso espiritual que describo. Tal vez pensemos que estas verdades se aplican a los demás, pero no a nosotros. En esta vida no alcanzaremos un estado de perfección, pero podemos y debemos seguir adelante con fe en Cristo por el estrecho y angosto camino y progresar en forma constante hacia nuestro destino eterno. El modelo del Señor para el progreso espiritual es línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Las mejoras espirituales pequeñas, constantes y progresivas son los pasos que el Señor quiere que tomemos. El prepararnos para andar sin culpa ante Dios es uno de los propósitos principales de la vida terrenal, y la búsqueda de toda una vida no se obtiene como resultado de periodos esporádicos de intensa actividad espiritual. Testifico que el Salvador nos fortalecerá y nos ayudará a progresar en forma continua y metódica. El ejemplo del Libro de Mormón, de que muchísimos miembros de la Iglesia de la Antigüedad eran puros y sin mancha ante Dios, es una fuente de aliento y consuelo para mí. Me imagino que esos miembros de la Iglesia antigua eran hombres y mujeres comunes y corrientes como ustedes y yo. Esas personas no podían ver el pecado sino con repugnancia, y fueron purificados y entraron en el reposo del Señor su Dios. Esos principios y ese proceso de progreso espiritual se aplica siempre y a cada uno de nosotros por igual. El requisito de despojarse del hombre natural y hacerse santo, de evitar y vencer el mal, y de hacer el bien y mejorar, de ser limpio de manos y puros de corazón, es un tema que se repite a lo largo de todo el Libro de Mormón. De hecho, la invitación final de Moroni, en la última parte del Libro de Mormón, resume ese tema. Él dijo: sí, venid a Cristo, y perfeccionaos en Él y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo y no negáis su poder, entonces sois santificados en Cristo por la gracia de Dios, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo que está en el convenio del Padre para la remisión de vuestros pecados, a fin de que lleguéis a ser santos sin mancha. Es mi deseo que ustedes y yo nos arrepintamos con sinceridad de corazón y realmente vengamos a Cristo. Ruego que por medio de la expiación del Salvador procuremos ser limpios de manos y puros de corazón, y que lleguemos a ser santos sin mancha. Testifico que Jesucristo es el Hijo del Padre Eterno y nuestro Salvador. Aquel que es sin mancha nos redime del pecado y nos fortalece para hacer el bien y llegar a ser mejores. De ello testifico, en el sagrado nombre de Jesucristo el Señor. Amén.